bueno, yo voy a hacer un pequeño, recoger un poco lo que estamos haciendo. Heidegger se pregunta por el origen de la obra de arte y decíamos que origen tiene que ver o principio con dos sentidos. Uno, por el comienzo, y el otro, que es el que nos interesa más aquí, por la esencia, por el principio u origen en el sentido de qué constituye la obra de arte. Y entonces por eso Heidegger emprende este camino, vamos a llamarlo así, ontológico sobre el arte, es decir, preguntarse por el ser del arte, eh, ¿qué es la esencia del arte? En este sentido, quiere saber, bueno, cuál es su fundamento. Y bueno, vamos a ver qué cosas fundamenta el arte también. Y entonces comienza esta interrogación por preguntarse por la cosa, dado que la obra de arte es una cosa. Él señala primero esto de el arte tiene origen en el artista, artista y obra de arte tienen origen en el arte, y entonces se pregunta, bueno, ¿qué es estas cosas que son, o cómo fundamentar arte, artista y obra de arte? Y dado que supondría un círculo, y ese círculo no es necesariamente vicioso, como habíamos dicho, pero sí implicaría, digamos, comenzar por alguna parte, él quiere comenzar por la obra. ¿Por qué por la obra? Bueno, porque la obra es una cosa que tenemos enfrente, y a partir de ahí podemos entender entonces por qué el artista crea estas cosas que se llaman obras de arte, y qué es aquello que se pone, vamos a decirlo así, para producir, para que el artista produzca obras de arte. Uno puede pensar que el camino va a comenzar por la cosa, pero después habla del acto de creación, más que del artista, y termina hablando sobre el arte, ¿no? Al final del texto. Entonces, este camino que él comienza hablando de la cosa y de la obra de arte como cosa, lo va a llevar a hablar de la creación, finalmente del arte. Bien, y entonces él se pone a investigar esta idea del arte como cosa, entendiendo que, digamos, el arte, la obra de arte tiene algo distinto de la cosa, y nos señala por ahí, habíamos señalado, que el arte es símbolo. Y entonces, al ser símbolo, representa algo distinto, o no se queda solamente en la representación de lo que es, sino que quiere señalar otra cosa. Y entonces, señalando cuál es esta cosa, habla de las tres interpretaciones fundamentales que tiene la metafísica occidental sobre la cosa, que es la sustancia y accidentes, la cosa como vista como una cantidad de, digamos, de representaciones, de sensaciones, como un haz de sensaciones. Esto con la idea de pensar que hablar de sustancia es algo, digamos, que nos lleva a una hondura que no sabemos qué es decir, qué es esto de la sustancia. No sabemos qué es sustancia. Accidente, tal vez podemos decir, bueno, es el azul de la camisa, es los cuadritos, pero no podemos señalar en todo caso qué es sustancia, y se supone que la sustancia es a lo que se adhieren los accidentes. Precisamente los accidentes pueden cambiar, pueden modificarse, pero la sustancia quedaría igual, una, idéntica. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué es esto de la sustancia? ¿Dónde está eso? ¿Cómo lo conozco? Es una de las grandes preguntas de la metafísica occidental, y que en el lado, al menos del racionalismo y posterior momento de la ciencia, hizo que la idea de sustancia se disolviera. Es decir, esto es metafísica, decían los científicos y los pensadores, filósofos positivistas, por ejemplo, y no hablemos de esto, sino entonces hablemos de los accidentes, pero ya no en relación con una sustancia, sino la experiencia en sí misma, los fenómenos que percibimos en sí mismos, eso es de donde nace la fenomenología, etc. Entonces tenemos este haz de sensaciones, la cosa no es más que un haz de sensaciones. Pero Heidegger señala esta cosa muy importante.
nosotros no percibimos sensaciones en sentido, digamos, puro, sino percibimos cosas, de modo que no podemos pensar que primero tenemos una cantidad de sensaciones y a partir de ellas, como quiere el empirismo, definiríamos la cosa. No es posible hacer esto. Siempre percibimos, yo no veo una mancha con cuadritos frente a mí, sino veo una computadora con unas ventanitas donde me veo solamente yo hablando y veo a María en una foto. Pero bueno, veo cuadraditos, pero no veo una cosa negra con letras blancas. Más bien yo digo, veo una pantalla de computadora, más bien digo, veo una sesión de Zoom, más bien digo, veo la clase de estética contemporánea del DETA. Siempre pensamos así. Claro, las determinaciones son, hay unas muy específicas y otras más generales. La pantalla de computadora o la pantalla, una pantalla sin determinar. Pero es decir, siempre vemos cosas, no vemos sensaciones. Entonces esto también queda, digamos, como dice Heidegger, tratando de salir de lo oculto de la sustancia, nos encontramos con algo que es demasiado presente, demasiado directo, y no es así. Nuestra percepción de las cosas no es primero hacer el conteo y vamos a decirlo así, como querían los positivistas lógicos, el protocolo de lo que percibo y después pensar qué cosa es. Esto significa una cosa importante, que siempre percibimos con conceptos y con ideas. Puede que esas percepciones estén equivocadas y lo que yo creo ver allá al fondo, que es un edificio, resulta que es un árbol. Pero siempre vemos con conceptos. También vemos con los ojos, pero eso que vemos con los ojos inmediatamente es organizado en nuestras percepciones. Y la otra relación de cosa es la relación de materia y forma, que Heidegger señala esta cosa importante. Pareciera que esta relación de materia y forma, en la medida en que esa materia y forma supone una unidad en que la forma tiene que ver o está, digamos, está unida a una materia, entonces uno puede decir, bueno, el martillo tiene una materia de hierro o de una materia muy dura en la cabeza y tiene un mango generalmente de madera. Y eso, dice Heidegger, se representa o se muestra muy bien en la idea de útil, ¿no? En el útil está materia y forma unidas de una manera muy, muy importante en la que una depende de la otra. Sobre todo, digamos, la materia depende de la forma, es decir, de para qué yo vaya a usar la cosa. Entonces, en ese sentido, busco materia adecuada para, eso que dice Heidegger. Los zapatos tienen que tener una materia dura, pero al mismo tiempo flexible para poder caminar cómodamente. El martillo necesita ser duro, etc. Y entonces, habíamos quedado en esto, Heidegger para hablar del útil y pensar que, bueno, a lo mejor la obra de arte tiene que ver con el útil también, hace este giro como muy importante de hablar de unos zapatos, pero hablando a partir de una obra de arte, que es los zapatos estos de Van Gogh, de una campesina. Y entonces un poco lo que señala aquí Heidegger respecto a lo útil es que lo útil, digamos, la pintura de Van Gogh, lo que nos muestra es no solamente estos zapatos que que utiliza la campesina para irse a la tierra de labranza y hacer su trabajo, sino que él muestra de una forma como muy poética cómo esto abre, vamos a decirlo así, el mundo de la campesina. Muestra no solamente la utilidad del calzado, de calzarse los pies, sino el andar de la campesina, el andar en los surcos, el merodear, los zapatos que se dejan a un lado en el domingo, el día de fiesta, porque la campesina se viste de otra forma.
Y entonces pareciera que esto útil, o esta obra de arte de Van Gogh que muestra lo útil, nos señala una cosa importante, que es mostrar no solamente la utilidad inmediata, sino mostrar esta idea de mundo. Y entonces, en este sentido, parece que la obra de arte no solamente muestra la verdad de lo útil, sino muestra una cosa más, que es esta visión, vamos a llamarla de conjunto de la vida de esta, digamos, particular de la campesina que porta los zapatos. Entonces, el que meta Heidegger una pintura para hablar de lo útil, cuando antes ha hecho referencias como más bien teóricas, de la metafísica clásica, apunta un poco a lo que quiere ir, decíamos, que es relacionar la obra de arte como la posibilidad de decir una verdad de forma mucho más clara y de forma, vamos a decirlo así, mucho más interesante, mucho más profunda, que lo que puede decir la teoría, que es lo que ha venido hablando, ¿no? Él está hablando de teoría, ontología de occidental, vamos a llamarlo así, cómo la ontología occidental ha pensado la cosa, ha pensado la sustancia, ha pensado eh, la, 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 la percepción sensible, etc. Y entonces nos dice, y no es por casualidad, de forma como muy poética, todo lo que muestra la obra de arte. De modo que pareciera, ahí tenemos una pista de a dónde nos va a llevar Heidegger. Es decir, la obra de arte nos dice, o es como mucho más adecuada, como mucho más, vamos a llamarlo así, inteligente, para hablar sobre el mundo, en este caso sobre la utilidad de estos zapatos de la pintura de Van Gogh, y nos los dice de una manera que no es la de la ciencia. Y aquí retomamos este tema importante que ya nos había hablado Sandra, que pareciera que la estética del siglo XX, y sobre todo esta de Heidegger, y vamos a ver un poco de Gadamer, tiene esta preocupación. Por una parte, como lo decíamos, no es una estética de la mera contemplación, del mero gusto, sino una estética que quiere tener otras funciones o quiere abrirnos otra cosa más allá del mero disfrute, como diría Hegel en las lecciones de estética. Sino quiere mostrarnos más bien la realidad y la esencia de la realidad, ni más ni menos, ¿no? Entonces, no solamente quiere mostrar una verdad, sino quiere decirnos que el arte puede mostrar la verdad, que para Heidegger esto significa el ser de una forma mucho más plena, mucho más completa de lo que puede hacerlo incluso la ciencia o el conocimiento teórico. Este es un poco el recorrido, no sé si quieren añadir algo más, si les suena la cosa, antes de continuar. Los oigo. Bueno, está Joel por ahí. Creo. No, sí, estamos por aquí. Vale. No, entonces no hay opiniones, preguntas, dudas. Dudas unas cuantas, profe, pero vamos poco a poco. A ver, pero una por lo menos, Joel, a ver. No, nada, yo no siento va. que estoy poco a poco como tratando de captar esto. Es decir, no tengo preguntas ahora porque estoy como empezando a acercarme a esto y ahí voy poco a poco. Pues. Claro. Bueno, como hemos dicho siempre, lo recalcaba mucho Sandra, no duden en interrumpirme. Yo lo que quisiera es que tuviésemos a la vista esto. Estética aquí significa, vamos a decirlo así, una forma poética, que es lo que termina diciendo Heidegger, una forma poética de hacer ontología, es decir, de mostrarnos el mundo en su esencia, además, ¿no? Contrario a esto, Heidegger piensa que la ciencia nos muestra el mundo, pero no nos lo muestra por supuesto, no nos lo muestra poéticamente y además no nos muestra su esencia, se queda algo así como en una superficie, ¿no?
aquí está la idea, la señalo, Heidegger la va a retocar, pero la señalo porque es un tema fundamental en Heidegger. La crítica de la metafísica occidental que hace Heidegger desde principios, desde Ser y Tiempo, consiste un poco en lo siguiente. Uno puede pensar, creo que lo habíamos dicho en la clase pasada, pero vale la pena retomarlo. Uno puede pensar que el ser, hay dos formas de ser, digamos, está el ser, lo que pensaríamos el ser total, en el sentido de que todo es ser, y debería haber algo, o digamos, un ser que no se muestra completamente. Esa es un poco la idea, ¿no? El ser se nos escapa siempre, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos, qué es lo que ha hecho la metafísica occidental para no caer en esta oscuridad, vamos a decirlo así, en este ocultamiento, como lo dice más adelante, y tratar entonces de, primero, comprender el ser, digamos, comprenderlo de la forma más clara posible? Nuestro conocimiento quiere ser un conocimiento cierto, verdadero, de lo real, etcétera. Y por otra parte, sobre todo en la modernidad, que ese ser pueda ser manipulable y se pueda ser manejable. Y aquí viene la cosa de la técnica, que es muy importante en Heidegger. Bueno, para que eso pase, necesitamos sustituir este ser que es, vamos a decirlo así, amplísimo, fundamental y fundante de todos los otros seres, sustituir ese ser por el ente. Entonces pensar que el ente, que es el teléfono, los lentes, los libros, que son cosas que son, efectivamente son, y por eso se llaman entes. Es decir, yo puedo decir teléfono, es verdad, pero si digo ente estoy hablando de algo que es y que tiene ser, ¿no? Por eso se usa el término ente. Ente además tiene la forma latina, pero que viene de una forma griega, que significa que es existente, es algo que existe, que está aquí. Bien, entonces sustituye ese ser por el ente. Entonces el ente es esta manera en que podemos comprender la cosa, porque, bueno, efectivamente, además este ente es creado por nosotros, entonces yo lo comprendo de forma más clara. Pero cuando agarro una piedra, bueno, ahí tengo una cosa y esa cosa la puedo pesar, la puedo medir, y entonces el ente se me hace mucho más manipulable. Y entonces eso es lo que ha hecho la ciencia moderna. La ciencia moderna ya no se pregunta por el ser, ya no se pregunta por la profundidad que está ahí, lo oculto también que está, sino habla de las cosas que son desde planetas, galaxias, hasta los engranajes de un mecanismo, ¿no? Eso es gente, se puede entender de forma clara, más o menos se puede determinar racionalmente, sobre todo en la racionalidad moderna, que es bajo estructuras formales matemáticas, fórmulas físicas, químicas, etcétera, y permite entonces un dominio técnico de la naturaleza y también del hombre, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo que dice Heidegger es, la metafísica occidental ha hecho esta traición al verdadero ser, o el ser este que sostiene a los entes, y se ha dedicado a esta metafísica del ente, y por lo tanto, él dice que la metafísica va a terminar en la época, en nuestra contemporaneidad, se va a disolver porque ya no importa los misterios, digamos, las profundidades metafísicas, no importa es el dominio del ente, y cuando ya se tiene ciencia y técnica totalmente desarrollada, como sucede ahora, entonces, bueno, ¿a qué la metafísica? Bueno, la metafísica me permitió llegar hasta acá, pero una vez que he logrado el control y el dominio del ente y conocerlo, digamos, creo que de forma absoluta, bueno, ya no hay más nada que hacer, pues no hay, lo que hay que desarrollar la técnica. Bien, precisamente Heidegger lo que señala es que por hacer esto nos hemos olvidado del ente y, bueno, nos ha salido el ser por otro lado y de unas formas a veces no muy amables, ¿no? Heidegger es, por ejemplo, uno de los, como lo decía creo que en la clase pasada, uno de los grandes pensadores de la ecología, y la ecología supone esto, que hay algo, como lo vamos a ver, que consiste en la esencia de la obra de arte, de mostrar, de anunciar algo que está oculto ahí, pero que no lo manejamos, no lo controlamos, ni siquiera lo pensamos
de forma clara. Y entonces la obra de arte tendría la maravilla, vamos a decirlo así, de mostrarnos esto que Heidegger más adelante dice, la desgarradura, ¿no? Digamos, la inmensa fisura que hay en lo real, y que nosotros creemos que lo real, esa fisura la podemos tapar con el ente. Esa es un poco contra lo que está luchando Heidegger aquí, ¿no? O contra lo que quiere mostrar una forma distinta de percibir la realidad, de estar con ella, de dejar que se muestre, que se exprese, y el artista lo que haría, o digamos, el hacer la obra de arte sería precisamente poner esto en obra, ¿no? Como él dice este término confuso, poner esto digamos, mostrarlo, ¿no? Y mostrar entonces que sí, hay claridades, pero también hay sobre todo oscuridades, y eso es lo que nos interesa, y por eso la obra que nos muestre esto es la verdadera obra de arte, ¿no? Que nos saca de la forma habitual, porque la forma habitual es, yo sé, literalmente, aquí vale el término nuestro, yo sé cómo es la cosa, porque la cosa, bueno, la cosa es esto, este es teléfono, estos son libros, esto es una biblioteca, punto, ¿no? No hay mucho más que decir. Y precisamente Heidegger quiere mostrar que sí hay que decir, y la obra de arte es uno de los momentos más claros para mostrar esto, uno de los momentos más vamos a decirlo así, de apertura de nuestra experiencia para mostrar esto. Esa es un poco la idea que está aquí, a las que nos está invitando Heidegger. Voy a compartir entonces la presentación. No sé si alguien tiene otra duda, pregunta. Bien. Profe. Sí, Teresa. No, bueno, que nos disculpe un poco porque venimos de una clase bien densa que acabamos de dejar. Yo creo que a mí me costó pasar de una cosa para acá. Entonces creo que todos estamos un poco, pero aquí estamos haciendo el esfuerzo y muchas gracias. Vale. Bueno, sí, necesita que vaya. Yo pensaba, vamos a ver cómo nos va con esto, un poco como lo decía Sandra. Vamos a ver si vamos a tratar de hacer esto. ¿No se entiende? No, sí, se está entendiendo todo. ¿Se entiende? Vale. ¿Se entiende? Todo. Pero Está súper claro. Estamos todavía. Eso sospecho de eso, Claudine, que esté claro. Para mí todavía no es claro todavía, ¿no? Pero bueno, vamos sí. No, pero estamos bien. Yo lo estoy siguiendo muy bien, tomando mis apuntes. Sí. Chévere. Entonces voy a compartir. Cualquier cosa como estoy, no los veo todos, me interrumpen. Gracias, Ajá. profe. Bien. Entonces tenemos son las famosas botas de la campesina de Van Gogh. No voy a leer el texto que es muy bello, siempre, a mí desde que lo leí hace 30 años más o menos, me maravilló. Pero quiere mostrar esto, ¿no? Y anuncia además a lo que va él, ¿no? Esta idea en el zapato vibra la tácita llamada de la tierra, su reposado ofrendar el trigo que madura, su enigmático rozarse en el yermo campo baldío. Y lo dicen más adelante, lo leo completo, en virtud de él, la labriega caso por intermedio este útil a la silenciosa llamada de la tierra. En virtud del ser de confianza del útil, esta labriega segura de su mundo y tierra solo existen para ella y para los que existen con ella de su mismo modo, solo así, en el útil. Si solo erramos, pues el ser de confianza, el útil, es el que asegura a la tierra la libertad que constantemente acosa. Es decir, Heidegger quiere mostrarnos cómo a través de este útil, vamos a decirlo así, intensamente explicado o expuesto por Van Gogh y además entonces retomado por Heidegger, se muestra el mundo y la tierra, que son las coordenadas fundamentales de Heidegger. Me adelanto y
no creo pecar de hacer un spoiler. De lo que trata la obra de arte es de mostrar esta relación entre mundo y tierra. Vamos a ver qué es eso, ¿no? Entonces, fíjense, Heidegger nos quería hablar del útil. Para hablar del útil nos habla de la pintura de Van Gogh, y en la pintura de Van Gogh quiere mostrar de esta forma poética, subrayo lo de la prosa poética, cómo esos zapatos despliegan esta idea del mundo y la tierra. Y entonces nos dice, hay por ahí un micrófono como abierto, nos dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué opera en la obra? Y entonces ya tenemos por aquí este término un poco raro, esto de qué opera en la obra, es decir, ¿qué acontece? Es un término muy heideggeriano, ¿qué acontece en la obra? Entonces nos señala, el cuadro de Van Gogh es el hacer patente lo que el útil, el par de zapatos de labriego, en verdad es, y pone el es en cursiva. Es decir, quiere hablar aquí del verdadero ser de los zapatos. Entonces, él está hablando del útil, pero está hablando del útil de una forma en que me quiere mostrar lo que verdaderamente es. Este ente, los zapatos, sale al estado de no ocultación de su ser. ¿Qué quiere decir esto? Que Van Gogh en la pintura nos muestra, digamos, desoculta lo que está oculto a una mirada que sea, por ejemplo, meramente técnica o meramente científica. El estado de no ocultación de los entes es lo que llaman los griegos aletheia. Nosotros decimos verdad y no pensamos mucho al decir esta palabra. Si lo que pasa en la obra es un hacer patente los entes, lo que son y cómo son, entonces hay en ella un acontecer de la verdad. Y entonces aquí está la clave fundamental para entender lo que viene. Lo que quiere hacer la obra de arte es mostrarnos la verdad. Y entonces esto es muy curioso, ¿no? Porque lo que veíamos con Kant, por ejemplo, es que la obra de arte lo que hace es mostrarnos, digamos, permitirnos un disfrute subjetivo, un disfrute, un placer estético. El juicio del gusto es placer. Y aquí la obra de arte, todavía Heidegger no nos habla mucho de belleza, pero la obra de arte lo que nos muestra es una verdad. Y una verdad de una forma más completa, más plena, ¿no? Para no usar el término profundo, que no me gusta mucho, más plena que lo que puede hacer otras formas de verdad, como la de la ciencia, ¿no? O la de la vida cotidiana, vamos a decirlo así. Es decir, solamente Van Gogh, o digamos, o Van Gogh y artistas, nos puede mostrar en una pintura de unos zapatos desvencijados, unos zapatos viejos, nos puede mostrar esta esencia de la realidad, ¿no? Este ser fundamental de la realidad, ¿no? Que es mundo y tierra, ¿no? Vamos a ver qué es esto, ¿no? Pero el útil viene en su auténtico ser de más lejos. Materia y forma y la distinción de ambos son ellos mismos de un origen más hondo. Entonces, fíjense lo que Heidegger, entonces ya abandona un poco lo de lo útil y se mete aquí en la obra. La obra de arte nos hizo saber lo que es en verdad el zapato. Sería peor engaño de nosotros mismos el pensar que fue nuestra descripción, una operación subjetiva, la que pintó todo así, es decir, esto que hizo Heidegger de poetizar sobre que muestran esos zapatos y que está ahí oculto de ellos, ¿no? Y entonces nos dice, voy un poco más adelante, en la obra de arte, estoy aquí, se ha puesto en operación la verdad del ente. Poner quiere decir aquí asentar, establecer, establemente o establecer. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase muy confusa, muy rara. La obra de arte se ha puesto en operación la verdad del ente. Lo que se quiere decir es que la obra de arte, opera, es decir, actúa,
impone la verdad, digamos, establece una verdad. Vamos a ver que establecerlo supone además abrirla, y abrirla significa, un poco gramáticamente lo dice Heidegger, hacer una escisión, un corte en lo real para que esta verdad pueda aparecer, ¿no? Pero lo que me interesa más ahorita aquí es la idea de que la obra de arte asienta, muestra, vamos a decirlo así, abre un espacio para que se dé la verdad, ¿no? Porque, ¿qué supondría esto entonces? Porque supondría que la verdad no está más bien presente siempre, más bien se oculta, y se oculta en las formas habituales, en la que no vemos verdad, sino vemos algo así como una capa muy superficial. Se oculta en las formas teóricas que han más bien confundido toda la idea de pensar la cosa, la simple cosa, y se oculta sobre todo en la ciencia especialmente, digamos, tramposa, porque la ciencia cree que ella conoce la verdad y cree que conoce el mundo tal como es. Todavía, digamos, en las formas habituales, bueno, la gente no se pregunta en general por la verdad, bueno, el mundo es como es, pues no hay mayor discusión. Las formas de la metafísica antigua, estas de la metafísica tradicional, que ha discutido, bueno, ya son un poco pasadas, pero la ciencia sí cree conocer la verdad. Y entonces, esto lo hace no poniendo, no abriendo la posibilidad de que la verdad se muestre, sino más bien interviniendo en la realidad, modificándola, controlándola por el laboratorio, la medida, etcétera. Y lo que señala Heidegger es que termina como derramándose, se le termina escapando la verdad, ¿no? Y se queda con una fracción muy pequeña, con una forma muy abstracta, y eso es lo que asume como lo verdadero. Y entonces nos dice Heidegger, la esencia del arte sería pues esta, el ponerse en operación la verdad del ente. Pero hasta ahora el arte tenía que ver con lo bello y la belleza y no con la verdad, ¿no? Lo que decíamos ahorita con Kant. La belleza es aquella experiencia, el juicio del gusto que me produce placer, ¿no? Lo veíamos el trimestre pasado. Punto. Esto no tiene que ver con verdad, la verdad está en el conocimiento, piensa Kant, y tampoco tiene que ver con moral, ¿no? Ella tiene una finalidad que es solamente sustentarse a sí misma, es decir, la belleza, lo único que le interesa es mantenerse en sí misma. Esta es esa finalidad sin fin que señala Kant, que como decíamos, va a abrir a esta forma muy subjetiva de la comprensión del arte. Es decir, no solamente el arte es subjetivo porque se percibe y me causa un placer a mí, sino también es subjetivo porque el que produce el arte, que es genio, es este ser totalmente subjetivo que no tiene relación, digamos, con su cultura, sino con la naturaleza que le da estas reglas según Kant, y que en el romanticismo se vuelve absolutamente subjetivo. Entonces toda la experiencia del arte se va haciendo cada vez más subjetiva y cada vez menos que ver con la realidad, con la verdad y con la bondad, ¿no? Poco lo que quiere hacer Heidegger es, por supuesto, recuperar de manera muy obvia aquí la idea de arte y verdad, y entonces eso significa arrancarlo de la subjetividad, pero al mismo tiempo quiere mostrar esto tendrá unas consecuencias éticas fundamentales, ¿no? Que nos permite entender el mundo y entendernos a nosotros de una manera más auténtica, es el término que le gusta mucho usar a Heidegger, ¿no? Sobre todo en Ser y Tiempo. Es decir, nosotros podemos tener una vida inauténtica, que es esta que se pierde en el sentido común, que se pierde digamos, en estas formas como muy superficiales de entender la vida, que no se pregunta por la verdadera verdad. Vamos a ver en qué consiste esta verdad verdadera, valga la redundancia, y que no se pregunta, no se para ante el posible misterio que hay en la realidad, sino lo asume todo como transparente, como
claro, y bueno, y esto es no entender un poco de qué va la existencia nuestra, nuestra existencia en el mundo, ¿no? En Heidegger, esto es tema de muchísima discusión en Heidegger, en qué consiste esto de la inautenticidad y de la existencia auténtica, pero en todo caso tiene que ver con la posibilidad de explorar, de salirse de lo cotidiano, y vamos a ver que precisamente la experiencia estética hace esto, ¿no? Para mostrarme de forma más plena la verdad. Entonces, fíjense que ahí estamos a contrapelo, no solamente de Kant, sino a contrapelo de mucho del esteticismo contemporáneo, perdón, debía decir moderno primero, pero contemporáneo también, es decir, como que el arte, por ejemplo, mucho arte contemporáneo se supone que esto es un mero juego, ¿no? No estamos hablando de nada serio, sino Heidegger quiere mostrar esta hondura, vamos a decirlo así, de la experiencia estética, ¿no? Como ninguno, tal vez como Platón, ¿no? Que Platón también veía no en el arte, sino en la belleza, la posibilidad de comprender la verdadera realidad, las ideas. El camino de Heidegger es otro, pero tiene el mismo gesto platónico de querer mostrarnos algo así como la esencia del mundo, ¿no? Profe. Sí. Quería preguntar una cosa que Dime, Teresa. bueno, de hace rato. Cuando habla de en la obra de arte se ha puesto en operación la verdad del ente, ¿verdad? Uh-huh. Está esta oración. En la clase anterior, la profesora nombró algo que maneja Kant, o que plantea Kant, que es el yo empírico y el yo trascendente. Podemos pensar que el yo empírico serían trascendental. El yo empírico serían los zapatos y el yo trascendental sería el ser, o sea, o lo que muestra la verdad del ente. A ver. ¿Hay algo ahí de relación? No sé, porque no, porque a ver, me hace el link. A ver, no, Teresa, porque trascendental en Kant habla de las condiciones que tenemos nosotros para ordenar la realidad de ciertas maneras, ¿no? Kant piensa que la realidad es un resultado de lo que percibimos a través de los sentidos, y estas formas trascendentales, a priori, las llama él, que organizan y conforman la realidad. Pero en Heidegger hay esto que no lo hemos mencionado, pero vale la pena, y gracias por tu pregunta. Heidegger quiere disolver, y si ustedes se dan cuenta, aquí no hay casi hablar de la idea de objeto y de sujeto, ¿no? Heidegger esta relación le rechina muchísimo, porque lo que explica esa relación es, vamos a decirlo así, es la forma en que se entiende en la filosofía y ciencia moderna la relación con la realidad. Es decir, hay un sujeto como el sujeto trascendental kantiano que constituye la realidad. Y lo que quiere más bien Heidegger es, y por eso le gusta tanto la obra de arte, es que la realidad se muestre a sí mismo. Entonces, lo que puede hacer la realidad con esta oración de operación, en operación la verdad del ente, es dejar que el ente sea. La obra de arte abre el espacio para que se muestre lo que es el ente, ¿no? Sin que medie el sujeto, ¿no? Porque mediar el sujeto significa, bueno, un sujeto que constituye la realidad, digamos, esto es casi una etiqueta de la modernidad. El sujeto en la modernidad es el centro del pensamiento, porque es el centro de la moral. Ya no hay valores absolutos, sino lo que el sujeto defina. Ya no hay una realidad absoluta, sino es la realidad respecto al sujeto. Esto lo llama Kant la revolución copernicana. Antes nosotros girábamos alrededor del objeto, ahora el objeto gira alrededor de nosotros, un poco lo que quiere decir de ese sujeto trascendental. Y lo que quiere hacer más bien Heidegger es la cosa de dejar el ser, dejar que el ser se exprese, se muestre, y eso lo hace de forma magnífica la obra de arte, ¿no? Es decir, la obra de arte quiere rescatar, y por eso a Heidegger le gusta mucho esta idea de la cosa, porque es esto que no se muestra como dependiente de nosotros,
El objeto, en cambio, el término objeto, sí depende del sujeto. Depende porque el objeto es aquello que es objeto de mi conocimiento. La cosa no, la cosa es. Eso es un poco lo que quiere mostrar Heidegger, y esto de la obra lo que hace es operar o poner o proponer, vamos a decirlo así, un espacio, vamos a llamarlo así, para que la cosa sea, ¿verdad? La cosa se muestre lo más plenamente posible. Y entonces esto supone violentar aquella cosa bueno, de la filosofía kantiana, que lo señala aquí. En el arte bello no es bello el arte, sino que se llama así porque crea lo bello. Al contrario, la verdad pertenece a la lógica. Es decir, esto lo que está hablando es de las formas de la estética kantiana y de la estética, diría yo, del siglo XIX y buena parte del siglo XX y XXI. Es decir, el arte, la verdad, estas honduras sobre la realidad las hace otra cosa, las hace la ciencia, las hace la filosofía. El arte no, el arte es estética, el arte es mera complacencia, ¿no? Como dice Hegel. Pero Heidegger insiste que no, que el arte habla de la verdad, ¿no? Entonces se pregunta, bueno, ¿qué es la verdad? La verdad es esta idea de adecuación, es decir, es verdadero, mi pensamiento es verdad cuando se adecua a la cosa, cuando se relaciona con la cosa, de modo que el arte será verdadero si muestra cómo es la cosa realmente. Y entonces Heidegger nos dice, esto no es así, porque digamos, las botas de Van Gogh no son una copia fiel, milimétrica. De hecho, por ejemplo, está en un fondo poco claro, pero esas botas me hablan de la verdad del mundo de la campesina mucho más enfáticamente de lo que pudiera ser, vamos a llamarlo así, ¿cómo se llama esta pintura hiperrealista o posmoderna? Pues no, que quiere ser hiperrealista, es más real que lo real, y acaso más verdadera. Y Heidegger señala que no, la obra de arte tiene una verdad, pero no porque muestre la verdad, la exacta confluencia entre la representación y lo representado, sino es de otra forma, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿cuál verdad acontece en la obra? ¿Cuál es esa verdad si no es la verdad de la adecuación, si no es la verdad de la perfecta relación entre la cosa representada y la obra? Y se pregunta, ¿puede en general acontecer la verdad y ser así histórica? Y aquí viene esta cosa importante, porque la verdad se dice es algo intemporal y supratemporal. Y entonces hay una pregunta como muy importante que va a atravesar todo, está atravesando todo este texto. ¿Esa verdad del arte es una verdad intemporal y absoluta? Bueno, pareciera que no, ¿no? Pareciera que hay obras que nos hablan de verdades de un momento histórico particular de forma muy enfática y que no serían muy adecuadas en otro momento histórico. Y entonces aquí hay una cosa muy importante que señala Heidegger, que tiene que ver con la idea esta de poner la operación de verdad del ente. Si la obra me habla de un mundo y de una tierra, vamos a hablar ahorita qué es esto, quiere decir que esa obra, si se saca de su mundo, ya no me dice tanto la verdad, ¿no? Se vuelve, esto lo vamos a ver con Gadamer, se vuelve un mero disfrute estético, pero ya no me habla de su mundo, ¿no? No por casualidad, Heidegger, para hablar de la obra y la verdad, de la posibilidad de que la obra efectivamente muestre la verdad, nos habla de este templo, que nos dice, lo he mencionado antes, que es este templo en Paestum, en lo que era parte de Grecia, en Italia. Y entonces él señala, bueno, lo primero es que este templo no representa nada. Entonces, esta idea de quitarse la idea de que la obra de arte es verdadera sí representa de forma adecuada algo.
Él dice, más bien él lo que está es representando una, digamos, él está mostrando una cosa, él está poniendo, esto es una obra que muestra esta idea de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Lo que nos muestra es precisamente esta idea de mundo y tierra. Vamos a leer un poco esto. Para este intento, escojamos de propósito una obra que no cuente entre las de arte representativo, ¿verdad? Porque este templo no está representando nada, pues, ¿no? Digamos, no es como la pintura que representa algo. Podríamos decirlo en los zapatos de Van Gogh. Una obra arquitectónica, como un templo griego, no representa nada. Se levanta con sencillez en el hendido valle rocoso. Pero hay algo ahí que se muestra. No representa una cosa, pero sí muestra, sí abre una cosa. El templo por primera vez se construye y se congrega simultáneamente en torno suyo. La unidad de aquellas vías y relaciones en las cuales el nacimiento y la muerte, la desdicha y la felicidad, la victoria y la ignominia, la perseverancia y la ruina, toman la forma y el curso del destino del ser humano. La poderosa amplitud de estas relaciones patentes es el mundo de ese pueblo histórico. Partiendo de tal ámbito, dentro de él, se vuelve un pueblo sobre sí mismo para cumplir su destino. ¿Qué es lo que quiere decir un poco esto? Este templo muestra algo así, el espíritu del momento para los griegos que crearon este templo. Es decir, este templo muestra la vida de los griegos, muestra los anhelos, los temores, las angustias, la religiosidad, pero también las formas de entender el mundo. Y entonces, el templo lo que hace es, lo que llama Heidegger, mostrar un mundo. ¿Qué es mundo? Lo dice más adelante. Mundo no es el planeta, ni es el universo. Mundo es donde se expresan todas las formas particulares de un pueblo en un momento histórico dado. De modo que la pregunta esa que decía, si la verdad es histórica o es absoluta, parece que la verdad es histórica. Es decir, lo que este templo representaba para el pueblo griego, ya para nosotros no lo nos representa, ¿no? Representa otra cosa. Representa, por ejemplo, una civilización perdida e irrecuperable. Por ejemplo, este templo le gustaba mucho a los poetas románticos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ahí veían, recordaban la unidad en que vivía el mundo griego, es decir, el mundo griego se pensaba que era este mundo donde un poco los Heidegger, y Heidegger piensa esto un poco románticamente, donde la verdad se mostraba en el mundo, pues, ¿no? Y la belleza estaba unida con la verdad. Pero los románticos hacían esto de forma nostálgica, porque para ellos, digamos, el templo es una ruina, y su mundo ya no representaba esta unidad, más bien era, como dice Hölderlin en el Hiperión, lo que ha quedado son las piezas rotas en el suelo, tiradas en el suelo, ¿no? Dice, nuestras almas son como cántaros vacíos, quebrados, pues, ¿no? Ya no se ven en el mundo, pero para los griegos sí, de modo que mundo es aquello que expresa o donde se expresa el espíritu de una época, ¿no? Para hablarlo en términos de Hegel, ¿no? Hegel piensa que espíritu es todas las conformaciones que tiene un pueblo en un momento dado, y él habla sobre todo de 5 fundamentales. El arte, la ciencia, la teoría, las formas ético-políticas, la religión y la filosofía, ¿no? Y le parece como fundamentales arte, filosofía y religión, porque en ellas es donde se expresa de forma más evidente, y obviamente Heidegger está pensando en esto, de forma más evidente un mundo, ¿no? Entonces el mundo no quiere decir algo físico, no quiere decir, ni siquiera como dice Heidegger, algo que podamos medir o percibir o que podamos tener una experiencia directa, sino es la expresión de este conjunto de relaciones que conforman a un pueblo dado en un momento dado. Entonces, esta obra de arte no representa como miméticamente algo, pero más bien muestra, abre un mundo, ¿no? Y por otro lado, este mismo nacer y surgir en totalidad fue llamado tempranamente por los griegos physis,
quiere decir, de ahí viene física. Física significa naturaleza. Ilumina a la vez aquello donde y en lo que se funda el hombre su morada. Nosotros lo llamamos la tierra. Es decir, frente al mundo que es, vamos a decirlo así, la expresión de la vitalidad del espíritu de un pueblo, está esto que dice Heidegger es lo que asienta el mundo, que se llama la tierra. La tierra aquí no se trata de la tierra, sino habla de aquello que está un poco oculto, que más bien se esconde y que sin embargo hace posible que haya un mundo. Aquello que no es histórico, que siempre está ahí, que es donde el ser se asienta, dice Heidegger más adelante, es lo que produce, digamos, los cimientos del ser, aunque él mismo o esa misma tierra sea oculta y sea un poco cerrada sobre sí misma. Entonces tenemos un mundo que es la apertura y la muestra de la existencia de un pueblo, y uso el término colectivo porque no se trata de mi existencia o de la existencia, sino de la existencia de un pueblo, pero también tenemos esta cosa que va más en el sentido de cosa en Heidegger, de esto donde se asienta esa posibilidad de mundo, que es esto de la tierra, que tiene que ver con lo físico, pero cuidado que no es materia solamente, no se trata de un sustrato material, se habla más bien de aquel fondo desde el cual puede surgir el mundo, pero es necesario el fondo. Vamos a verlo por qué, ¿no? Aunque haya una tensión respecto a esto. De modo que la obra de arte lo que hace es mostrar mundo y tierra, ¿no? Eso lo hace en los zapatos Van Gogh con los zapatos de la campesina, lo muestra el templo griego de Pestum, ¿no? Es la idea de mostrarnos dos cosas. Entonces yo les preguntaría esto, ¿qué pasa con esa idea que está en esa idea de André Malraux, el intelectual francés, del Museo Universal? Estos museos nuestros donde tenemos obras de muchísimas culturas, de muchísimas periodos históricos, y la contemplamos todas como dentro de una misma, vamos a decirlo así, con una sola mirada, y ya no los pensamos como el templo que está como dice Heidegger poéticamente, en el fondo del valle, en el centro del Valle Pedregoso. ¿Qué pasa con este museo, que son la mayoría de nuestros museos, donde vemos miles de esculturas, miles de cuadros, miles de periodos históricos? ¿Ustedes qué piensan que Heidegger estaría de acuerdo con este museo universal, que son nuestros museos de ahora? Digo, no solamente de museo para hablar de museo de artes plásticas, pero pienso en un festival de teatro, esto también, ¿no? Se presentan obras de distintas culturas, de distintos momentos históricos. Vemos Shakespeare, vemos Bertolt Brecht, vemos teatro muy contemporáneo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pensaría Heidegger de esto? De alguna forma es que no tenemos, si la obra de arte es tal porque muestra un mundo, si la desarraigamos de esta forma, nos va a pasar, esto lo vamos a ver con Gadamer, que vamos a tener una experiencia meramente estética, ¿no? Es decir, yo puedo ver, no sé, en el Louvre, la Venus de Milo está dentro de varias estatuas griegas, pero bueno, la mayoría de la gente creo que pasa por ahí sin detenerse a ver si es una cosa griega o no. Ahí está la Venus de Milo, ¿no? No sé, y en el Louvre, en las galerías aquellas, las principales, hay cuadros de distintos momentos históricos, más o menos organizados históricamente, pero ¿qué pasa? Que tenemos una percepción del arte meramente estética porque las obras de arte se separan, vamos a decirlo así, de su mundo. Y entonces se hacen aisladas,
se hacen meramente pasivas de un disfrute estético, ¿no? Lo que Heidegger quisiera señalar es más bien cómo el arte tiene que estar enraizado en sus circunstancias para mostrarnos un mundo. Y esto nos plantea, por ejemplo, la experiencia de leer una tragedia griega. La tragedia griega obviamente no es un templo. Pero ¿qué deberíamos, de cómo deberíamos leer la tragedia griega? Bueno, yo la puedo leer estéticamente, es decir, sin entender nada de los griegos y bueno, ver qué le pasa al señor Edipo con esta situación tan rara y tal, de encontrarse casado con la mamá, haber matado al papá, etc. Tener hijos con la mamá, qué sé yo. Pero también entonces yo puedo tratar de entender qué papel juega esto en la cultura y entonces fíjense que ahí vuelvo a la idea esta de o tengo una mirada meramente estética, estetizante, vamos a llamarla así, o tengo la posibilidad de no solamente comprender mejor esto y comprender un poco la tragedia griega, etcétera, sino también esto terminaría permitiéndome comprenderme a mí mismo, ¿no? Pero efectivamente Heidegger habla esto. En Múnich están las estatuas de el rey Luis I compró en Grecia un frontón, como los ingleses se robaron los frontones del Partenón y lo llevaron a la Galería Nacional, al Museo Británico, perdón. Bien, este señor se compró le compró unos griegos, unos bandidos seguramente, unas esculturas de un frontón, de un templo. Entonces él dice, bueno, eso está ahí, efectivamente, pero está ahí un poco como desarraigado, está como separado, digamos, nosotros no vemos realmente el mundo expresado ahí, solamente, digamos, una mente, alguien formado puede tratar de reconstruir eso que está ahí oculto, que está desprendido de, ¿no? Esto quiere señalar esta cosa importante. La significación de la obra de arte para Heidegger es una conexión con la realidad, y esa conexión, si está, digamos, si es frágil o si está rota, no nos muestra mucho lo que quiere hacer la obra de arte, que es mostrarnos la verdad, ¿no? Entonces se oculta, se hace parcial, ¿no? Tenemos nada más esta forma de percibir, como decía, de una forma meramente estética, ¿no? y sin poder hablar de su verdad. De modo que lo que piensa Heidegger que más bien se trata es esto de establecer y erigir la obra, ¿no? de abrir un espacio para que esto se dé, para que se pueda mostrar. Y establece esta idea del mundo y de la tierra. Vuelve aquí a hablar un poco del mundo y la tierra, vamos a leerlo. Pero el templo, al establecer un mundo, no hace que la materia se consuma, sino ante todo que sobresalga en la potencia del mundo de la obra. La roca llega a soportar y reposar, y así llega a ser por primera vez roca. El metal llega a brillar y a centellar, los colores a lucir, el sonido a sonar, la palabra a la dicción. Todo esto sobresale cuando la obra se retrae a lo macizo y pesado de la piedra, en lo firme y flexible de la madera, en lo duro y resplandeciente del bronce, en la luminosidad y oscuridad del color, en el sonar del sonido y la fuerza nominativa de la palabra. Llamamos la tierra aquello a lo que la obra se retrae y a lo que hace sobresalir en este retraerse. Ella es lo que encubre haciendo sobresalir. La tierra es el empuje infatigable que no tiende a nada. ¿Por qué no tiende a nada? Porque es el mundo donde están los sentidos. La tierra no tiene sentidos. La tierra lo que hace es como posibilitar, vamos a ver, además un posibilitar desde lo oculto, el que se abra la posibilidad del mundo. Ambas dependen una de la otra, pero vamos a ver que precisamente esta dependencia es una dependencia que es conflictiva, no es porque la tierra siempre es retraimiento, en cambio el mundo es expansión, es expresión. Y entonces nos dice Heidegger, perdón,
el establecimiento de un mundo y la hechura de la tierra son dos rasgos esenciales del ser obra de la obra, pero pertenecen juntos a la unidad del ser de la obra. Es decir, la obra de arte no es cosa, no es útil, sino es esto que permite poner, plantear, abrir para que se muestre mundo y tierra, ¿no? Hasta ahora fue una afirmación anticipada la de que la obra de arte se pone en operación la verdad. ¿En qué medida acontece en el ser obra de la obra? Es decir, ¿en qué medida acontece la verdad en la lucha de mundo y tierra? ¿Qué es la verdad? Y entonces nos dice Heidegger, verdad no es solo la proposición, sino también la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Este es un tema que es fundamental en Heidegger. Heidegger se pelea mucho porque él es contemporáneo de los positivistas lógicos. Y los positivistas lógicos decían que la verdad es solamente una cuestión de la proposición. Es decir, es una proposición. Cuando yo digo, este teléfono es negro, entonces yo puedo olvidarme el teléfono, bueno, olvidarme no, sino tomar la proposición y preguntarme, bueno, ¿por qué esto es verdad? Bueno, porque es igual al teléfono que está describiendo. Es decir, la proposición debería de describir la realidad, pero la verdad está en la proposición. Y Heidegger quiere mostrar que no es así, que la verdad está en la realidad y está de forma eminente, por eso es la obra de arte, porque la realidad pone de relieve esta verdad. Entonces, lo primero es que la verdad no es solamente un asunto lógico, no es un asunto del lenguaje, sino también es un asunto de la realidad y fundamentalmente de la realidad. Es decir, para decir que el lenguaje representa algo y lo representa bien, tenemos que saber cómo es la cosa, ¿no? Y si la cosa es verdad y si el lenguaje lo expresa bien. Es decir, ya solamente en la idea de la relación entre lenguaje y cosa, que si se dan cuenta es la misma de la representación de la pintura con lo representado, el lenguaje sería como una pintura que representa la cosa. Bueno, aquí no se muestra la verdadera verdad, como diría Heidegger. ¿Dónde está esa verdad esencial? Esa verdad esencial está precisamente en la obra. La obra muestra, como muestra el mundo y muestra al mismo momento la tierra, hay como dos cosas, y entonces Heidegger retoma aquí el concepto de aletheia. Aletheia en griego, que es se traduce por verdad, lo que quiere decir es que desoculta, que ilumina, abre la cosa. Es decir, y aquí hay una concepción que Heidegger retoma de los griegos. Esto supondría que la realidad, o vamos a decirlo así, la verdad está oculta. Y solamente cuando se ilumina, Heidegger utiliza estos términos, desocultar, iluminar, cuando se ilumina surge la verdad. Pero la verdad surge de un fondo oscuro. Y precisamente el fondo oscuro sería lo que hace posible que surja la verdad, porque aquello que surge, que no solamente es la verdad, sino además es el ser, es aquello que se ilumina, pero que surge de un fondo. No sé si me explico. De modo que Heidegger, por ejemplo, dice una cosa que parecería casi un trabalengua. Déjenme buscarlo. Pero que dice, vamos a ver por ejemplo esto, la desocultación del ente no es jamás tan solo un estado existente. Es decir, el ente ese que brota de ese fondo oscuro, sino un acontecimiento. Y esto es importantísimo porque Heidegger quiere decirnos que la verdad no es algo que se muestra, digamos, que sale, sino algo que acontece. Y ese acontece es ese surgir del fondo, ese oscuro. De ese fondo que es no verdad. Y entonces Heidegger, que es lo que quería señalarles, no lo encuentro ahorita, pero es esta idea de que esa verdad supone una no verdad. Y entonces esto que es como un trabalengua que los maledicentes de Heidegger dicen que se la pasa haciendo estos retruécanos. No, es que, y esto es una idea que es muy propia de Hegel también,
es que la verdad también supone la no verdad. Me explico. Si Heidegger quiere señalar que el mundo es posible dado a la Tierra, pero la Tierra no es el mundo, porque la Tierra es esto que está como recogido y el mundo es aquello que se expresa, pero el mundo necesita de la Tierra para asentarse, vamos a decirlo así, para poder ser. Esto quiere decir que el mundo es esta verdad que sale, pero que también supone aquello que lo hace posible y que sin embargo está oculta y que se nos escapa. Entonces Heidegger tiene esta concepción de la verdad y de la existencia, y aquí vamos a tomar aquello que decíamos al principio del ente, que es que el ser está casi siempre oculto a nosotros, y oculto significa además que no está a la mano, que no podemos manipularlo, que no podemos conocerlo completamente, que no podemos jugar con él, sino es más bien el fondo a partir del cual surgen eventualmente verdades y surge eventualmente el ser, ¿no? Pero el ser es algo así como, Heidegger utiliza mucho esta imagen del claro en el bosque. El bosque es oscuro y el bosque es, claro, cuando salimos a un claro, que es este espacio abierto, se nos abre la luz. Podemos además contemplar el bosque más, digamos, desde no metidos dentro de él, sino, entonces ahí es un momento de verdad. Pero ese momento de verdad es posible solamente porque se abre un claro en el bosque, ¿no? Se ilumina una parte del bosque, porque no hay árboles, digamos. La verdad es esto, la verdad entonces supone como muestra de sí misma, como posibilidad de sí misma, que hay este fondo oscuro a partir del cual surja, pero entonces nos pone en la tensión de que no conocemos, o digamos, poder hablar de verdad significa hablar también de ese oscuro a partir de donde sale la cosa, ¿no? A partir de donde se muestra, y que no está, digamos, totalmente ni a nuestra mano, ni es manipulable, y no es conocible, es más bien una oscuridad que permanece ahí. Heidegger en este periodo y al final de su vida pensaba cada vez que la cosa era más la oscuridad y menos la claridad. Es decir, vemos muy poco y lo que vemos no lo vemos bien y no lo comprendemos bien. Lo que hay es como ese fondo fundamental, que es un poco la dialéctica también que él tiene sobre el ser y la nada, digamos. Nosotros hablamos del ser y nos resplandece el ser si pensamos que hay una nada que ha podido ser, pues, ¿no? Que es lo que ha podido existir fundamentalmente, ¿no? Sartre lo en ser y la nada lo dice de esa forma, ¿no? Estamos tan habituados al ser que la nada cuando aparece nos extraña, pues nos perturba un poco, ¿no? No nos encontramos. Sartre pone este ejemplo: entro al bar donde quería encontrarme con el amigo y no lo veo, y entonces esto me angustia, empiezo a buscarlo, empiezo a ver si no revisé en la esquina, a lo mejor ahí está en una mesa, a lo mejor está en el baño. Es decir, el ser es tal porque hay una nada. Heidegger piensa que no hay, digamos, no es tanto la nada, sino es esta cosa que se nos oculta. Y entonces es una no verdad, no es que sea una mentira. No verdad significa que no sale, que no se ilumina y que no sé qué es, no sé cómo conocerlo. Bien, la obra de arte lo que hace es precisamente mostrar esto. La obra de arte lo que quiere es, su gran apuesta es hacernos entender esto. Y entonces, bueno, Heidegger nos dice que la obra de arte también se muestra, primero, como esta forma en donde mundo y tierra están en un combate permanente, un combate, digamos, vamos a decirlo así, dialéctico, donde ninguno puede agotarse o acabar al otro, ¿no? Porque necesitamos una obra de arte, si es tal, es porque pone digamos, plantea, abre el espacio a un mundo, pero al mismo tiempo ese mundo supone esto que se retrae siempre, que es la tierra, y que puede que, como hemos visto, el mundo griego desapareció y lo que nos queda es la tierra sobre la cual se crearon otros mundos, no sé, el mundo medieval, el mundo de la Europa moderna, etc. Es decir, uno piensa que la tierra es como potencia solamente, que es como pasiva, pero la tierra también es posibilidad,
Es la posibilidad de que creciera el mundo griego, de que se alimentara y se nutriera, pero también es posibilidad de que surja otra cosa donde estaba ese mundo griego, ¿no? Y eso fue, digamos, la Europa medieval, por ejemplo, ¿no? Que era un poco continuación, pero fundamentalmente negación del mundo griego. O la Europa moderna, que es negación de la medieval. Y entonces estas potencialidades, estas posibilidades están en la Tierra. Pero la Tierra es precisamente esto, que como ese núcleo de donde puede surgir mundos, donde sobre el cual puede construirse mundos, el mismo es más bien restricción, es más bien ocultamiento, y por lo tanto posibilidad. En ese sentido que decía, piensen que el ser que sale sale de esta oscuridad que es la posibilidad, pero claro, esa oscuridad supone un no saber nuestro, un no oculto, ¿no? Me viene mucho a la mente la escena esa de Apocalipsis Now, cuando Kurt, Marlon Brando, está hablando y sale de la oscuridad, se le ve primero la cabeza, habla y se vuelve a retirar. Esto es un poco esta idea de la aletheia. La aletheia es la verdad que surge, pero esa verdad surge siempre supone detrás el fondo que hace que sea posible que surja, pero que al mismo tiempo nos muestra de que conocemos nada más una partecita, un escorzo, una posibilidad. Entre ellas, por ejemplo, conocemos un mundo histórico, pero no conocemos todas las posibilidades de ese mundo histórico. Y esto supone, digamos, la obra de arte también debe pensarse como creación, como técnica. Y la obra de arte como creación y como técnica supone la posibilidad de pensarla como crear, vamos a llamarlo así, este espacio. Esto significa poner en operación, abrir la posibilidad de que se dé esta lucha, de que la obra de arte nos muestre este enfrentamiento entre mundo y tierra. Y eso lo llama Heidegger, esta idea del desgarre. Vamos a leer esto un momentico. La verdad solo se instala como lucha en un ente que se produce, de modo que abre la lucha en ese ente, es decir, desgarrándolo. ¿Qué significa esto? Si la obra de arte nos mostrara, vamos a decir algo así, como la perfecta unidad, no mostraría la verdad, ¿verdad? Porque nos mostraría solamente una apariencia bonita, acabada, vamos a decirlo así, y no nos mostraría la otra cosa. Solamente en la medida en que el que produce la obra de arte, que Heidegger apenas habla de artistas y dice el artista realmente no importa, pero la obra de arte como producción es la posibilidad de que se abra esto, y esto supone hacer hendiduras, cortes en la realidad. Es decir, en esta realidad habitual que nosotros la vemos, vamos a decirlo así, literalmente plana, la obra de arte lo que puede hacer es hacer hendiduras en ella, cortes, y mostrar precisamente esa escisión, a través de esa escisión mostrar efectivamente la verdad, hacer que surja esta aletheia, pero al mismo tiempo mostrarnos el fondo oscuro de no verdad que está ahí. El ser creado de la obra quiere decir fijada de la verdad, de la forma, pero el ser creado tiene frente a toda la producción la particularidad de que la obra está creada dentro de lo creado. Es decir, esto de crear la obra dentro de lo creado significa abrir, por eso es este desgarre, abrir cortes, dice cortes basales y profundos, dice Heidegger, que me muestren precisamente, permitan que surja, vamos a decirlo así, esta idea hablando este texto, estos términos, ¿me escuchan? Me dice que está inestable estos términos siempre de la obra de mostrarse, del arte mostrándose como
como rompiendo la realidad, aquella idea de Kafka de que solamente me interesan los libros que sean como un hachazo en un lago helado, ¿no? Que abran esta superficie blanca y aparentemente unánime y sólida y la rompan, ¿no? Sí, creo que se cayó. ¿Hello? No sé, oye. Ya como que está volviendo. Que me imagino que viene de Heidegger, de Agamben Espinazo, de lo contemporáneo, digamos, de pensar lo estético. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ya volviste. Ajá, ¿me escuchan ahora? Pero un buen rato. ¿Aló? Sí, Ahora sí, sí. ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Más o menos, ¿dónde nos quedamos? En los hachazos, en el... Yo no en el precisé en el ejemplo que estaba dando de la imagen de los hachazos en el hielo. Creo que se le cayó otra vez. Sí. Efectivamente, sí. A mí también se me Sí, está se perdió. yendo un poquito la señal. Sí, está como súper rara la Sí. señal. Creo que ahí volvió. Sí. Pero creo que estás muteado, Luis. Mutearme. Ajá. Ahora me Ajá. El escuchan. micrófono está apagado. Ahora sí. Vale. No sé dónde me quedé más o menos. En la imagen de los hachazos en el hielo. Ajá, de Kafka. Ajá. Sí, digamos, es esta idea de Heidegger, de desgarrarlo. Yo decía también, Agamben, en el texto este sobre qué es lo contemporáneo, habla de esto de, digamos, la conciencia realmente contemporánea es la que hace una hendidura en el, vamos a decirlo así, en lo contemporáneo y muestra, le rompe el espinazo, usando una metáfora de Mandelstam, de Osip Mandelstam, el poeta ruso, que muestra como los dos lados de lo contemporáneo, es decir, porque hágame empieza diciendo que el verdadero contemporáneo es el que no está metido en el tiempo, sino sale, pero usa entonces la imagen de Mandelstam de señalar que hay una ruptura. Esa es un poco la idea del desgarre. De modo que la obra de arte es precisamente esta posibilidad de cortar lo real. ¿Para qué? Para que haya esta cosa que es fundamental en la experiencia del arte, que es vivir lo no habitual. Para Heidegger, la experiencia del arte es una experiencia que es fundamentalmente distinta, y esto supone también una ruptura con respecto a toda nuestra experiencia cotidiana, vamos a decirlo así, que es más bien una experiencia, esa experiencia cotidiana, como lo decíamos, representante o que muestra una existencia no auténtica. Y entonces, momentos como la obra de arte me sacan de esa habitualidad por estos cortes que se suceden en lo real y me muestra la obra que es esto, digamos, qué es el ser, qué es lo que está ahí, ¿no? Y nos produce esta experiencia que ya es una experiencia estética, pero una experiencia estética ontológica también, que es esta experiencia que nos empuja hacia lo que es, ¿no? Es decir, la obra de arte, la culminación de la idea de la obra de arte supone esto de que la obra de arte, que es apertura y puesta en obra de la verdad, que es esto que supone que el artista crea este desgarre en la obra de arte que me muestra precisamente el surgir de la verdad, pero al mismo tiempo surgir aquello que no es verdad, que no está iluminado, que es oscuro. La fundamentación, o digamos, la última aspecto importante de la obra de arte
es que es precisamente contemplación. Pero contemplación no significa aquí simplemente ver, sino participar de esto que la obra de arte nos pone, ¿no? Nos muestra. Participar eh, fíjense esto como lo dice Heidegger, participar en esto que se convierte en una experiencia no solamente estética, o porque es una experiencia estética, los Heidegger es una experiencia de la verdad y de la verdad de nosotros mismos. Dice Heidegger, el saber que queda como un querer y el querer que permanece un saber es el extático abandonarse del hombre existente a la desolación del ser. Es decir, esto es lo que produce la obra de arte. Esta posibilidad de extática quiere decir aquí éxtasis, y éxtasis quiere decir no solamente fuera de sí, sino puesto frente a la cosa, es decir, mostrarme ese abismo que está ahí. Es decir, la obra de arte nos para frente al abismo, digamos, y ahí percibimos entonces esta existencia nuestra, ¿no? Esta existencia que es echada al mundo, pero echado al mundo significa estar, digamos, efectivamente proyectado, yecto, dice Gauss en la traducción de, es decir, estamos echados, pues, ¿no? Y estamos echados sin, digamos, mayores soportes, ¿no? La obra de arte es una de las formas fundamentales en que se muestra precisamente esto, ¿no? Por eso la obra de arte nos habla de la verdad, pero no se trata solamente de la verdad del teléfono, sino nos habla de la verdad de nuestra propia existencia, de nuestro propio ser. Nosotros somos igual que ese ser que se muestra en el templo griego, es decir, se muestra un mundo, nosotros tenemos en nuestras formas de ser un mundo, pero también se muestra aquello oculto que nosotros no solamente es lo oscuro digamos, la nada, sino es también posibilidades, ¿no? Esto que decía de la tierra es posibilidad también, no solamente es asiento oscuro y retraído, sino es, entonces nuestra condición es lo que se expresa, la obra de arte, como muchas veces sucede en la estética, es de alguna forma también termina siendo un poco espejo nuestro, pero no espejo porque nos vemos nosotros, sino porque vemos nuestra verdadera constitución ontológica, es decir, nos muestra el ser como realmente es, y el ser como realmente es este ser que se muestra, pero que esas mostraciones son particulares, parciales, momentáneas. Es cuando nosotros decimos, mira, yo soy esto, pero hay un fondo sobre esto que me habla de no solamente cosas que no determino, y este fondo se puede decir en nosotros, en los individuos particulares, piensen en Freud y todo el mundo del subconsciente, que no solamente está ahí y es precisamente fuera de la conciencia y no lo percibimos, sino que además piensa Freud, es el principal, digamos, es la principal explicación de cómo actuamos, de qué somos, etcétera, ¿no? Es decir, como dicen los psicólogos norteamericanos, nuestros drivers fundamentales son estos impulsos que no manejamos y que más bien nos manejan a nosotros. Esta es un poco la idea que quisiera señalar a Heidegger aquí. Pero claro, esto lo hace, además, la obra de arte de una forma bella. El mundo nos puede mostrar esto muchas veces a golpes, pero la obra de arte al mismo tiempo, y por eso es obra de arte, porque instaura esto desde la belleza y desde una experiencia que también es estética y también supone un gozo y un liberarse y un encontrarse de forma mucho más, no solamente más auténtica con respecto a lo real, sino al mismo tiempo de una forma mucho más completa, vamos a decirlo así, mucho más amable además. Este desgarramiento es un desgarramiento que se muestra bellamente. Lo dice un poco más arriba. No lo encuentro ahorita. Y por eso
es lo que señala un poco al final. Vuelvo a señalar esta idea de la contemplación. La obra de arte es muestra para que o está formada para que la contemplemos. En esto cumple que es un contemplar, digamos, activo, porque es un contemplar que nosotros veamos, vamos a decirlo así, podamos recorrer esa hendidura que me muestra el enfrentamiento de tierra y mundo, de ser que se muestra, de claro y del oscuro. Pero esto además tiene como fondo fundamental esta idea de la poesía. Para Heidegger, la poesía es el fundamento de la verdad, la poesía es la casa del ser, el poeta es el pastor del ser, dice, refiriéndose a Hölderlin. De modo que la poesía es aquello que permite, y en este sentido todas las artes serían poéticas, poner en la poesía, en el caso de la poesía, en palabras. Y entonces hay esta concepción como fundamental de Heidegger, que además se piensa también fundamental por el tiempo. Las primeras formas de expresión que conocemos son poéticas de los pueblos, son poemas épicos, poemas mitológicos. De modo que la poesía abre realmente, vamos a decirlo así, no solamente el espíritu de los pueblos, sino la existencia misma de identificarse ese pueblo como tal. Pero al mismo tiempo la poesía no es el hablar cotidiano y no es vamos a decirlo así, el decir cotidiano, sino es precisamente el sacar de la cotidianidad e invitarnos con esta forma, digamos, que rompe la cotidianidad, que ese desgarre que se produce, a tener una vivencia particular de la vida no habitual. Él pone un ejemplo, ahorita que veo a Claudine, con esta idea de la arquitectura. La arquitectura es poética en este sentido también, porque nosotros podemos tener la vivencia de la obra arquitectural del edificio cotidiana, y entonces pasamos corriendo, no nos detenemos, pero también la arquitectura o el edificio puede invitarme a una forma de relacionarme con él en que salgo de lo habitual y entonces me permito tener una experiencia de él donde empiezan efectivamente a resaltar cosas que en mi cotidiano pasar no las veo, y empiezo a percibir, esto lo vamos a ver un poco más con Gadamer, las posibilidades de sentido amplísimas, infinitas casi, que antes ni siquiera percibía, ¿no? Entonces, digamos, la poesía tiene desde la forma poética del lenguaje, pero también pensar la obra de arte siempre como poética, esta cosa fundamental. O sea, piensa en la experiencia de estar caminando por un museo, por una galería, y hubo esta obra de arte que me atrapó, ¿no? Y que me movió el suelo, ¿no? Empezó digamos, primero me convoca, por eso es tan importante la contemplación, y me permite empezar a pensar unas cosas que nunca están determinadas ni absolutamente definidas. Yo no puedo definir la obra de arte como quisiera hacerlo la ciencia y como quiso hacer la cierta estética que quería mostrar cuáles son las formas en que la belleza se da, la simetría, ¿cómo se llama? La fórmula Fibonacci, cualquier cosa esta que me dice que esto es lo que hace que la cosa sea bella, sino más bien cuando se produce la experiencia estética, es un poco abrumarse, pero al mismo tiempo la posibilidad de abrirse a esto, ¿no? Y por eso es tan importante por eso es tan importante la belleza aquí también, ¿no? Y digamos, esta idea de la poesía es precisamente esta posibilidad eminente en Heidegger. También lo es la filosofía, pero es mucho mejor leer a Hölderlin que a Heidegger, ¿no? Léanse a Hölderlin porque van a ver esto mismo, pero de una forma mucho más hermosa que un tratado de ontología contemporánea como es Ser y Tiempo.
De modo que lo poetizante es una forma de poner la verdad, lo es también la filosofía, pero la filosofía siempre se queda como detrás, y por eso Heidegger terminó pensando que realmente el verdadero filósofo era Hölderlin y no los filósofos que están en las universidades de Friburgo o de Heidelberg, ¿no? Sino aquellos tipos que demostraban esto, demostraban la verdad como aletheia, esto que surge del oculto, que te muestran cómo se te escapa lo real, cómo los dioses están por allá, pienso en Hölderlin, o cómo la naturaleza es esta cosa que, de posibilidades, pero también que no está a mi alcance, que no la puedo manejar, que no la puedo manipular. Y bueno, ahí está como esta gran verdad que muestra la obra de arte, ¿no? Como este gran espacio que la verdad, perdón, que la obra de arte, digamos, como lo decía, entonces aquí podemos volver digamos, comenzamos por la obra de arte como cosa para pensar la relación con el artista y eso que me defina el arte, y el arte termina mostrándose esto como la forma de mostrarse la verdad, ¿no? Una de las formas eminentes y fundamentales de mostrarse la verdad. Evidentemente, Heidegger se decía que él no era filósofo, sino era un teólogo. La religiosidad es esto. No porque Heidegger le cautiva en particular lo religioso, sino porque la religiosidad muestra también el mundo, pero también muestra esta cosa que, precisamente esta idea de Dios que se nos escapa, que no podemos controlar, que no podemos manipular, que es esta cosa oculta también, ¿no? A Heidegger le gustaba mucho ese Dios de Pascal, que es el Dios escondido. Tenía un retrato de Pascal en su escritorio, en su casa en Heidelberg. Es decir, esta cosa de que suponemos que está ahí, suponemos que le da sentido a la cosa, pero no sabemos cuál es el sentido, no sabemos qué es, no sabemos siquiera si es, ¿no? Pero el arte lo que hace es esto, ¿no? Lo hace la filosofía lo hace, bueno, de una forma dura, además con mucho esfuerzo. El arte lo puede hacer además con gracia y con belleza, y esto es para Heidegger como muy, muy fundamental, ¿no? Tan fundamental que es mejor que hacer filosofía, ¿no? Como lo pensaba el último Heidegger. La poesía me muestra más la verdad que la ciencia, por de lejos, pero que incluso la filosofía. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Teresa levanta las cejas como anonadada. Es que, bueno, muy sabio Heidegger. Sí, sí. Pero bueno, ojo con esto también, ¿no? Porque aquí hay, digamos, también, de forma explícita, mucha oscuridad, ¿no? Y esa oscuridad también tuvo, por ejemplo, en Heidegger, como lo señalábamos, un correlato muy, muy feo, pues, ¿no? Que es el nazismo, ¿no? El nacionalsocialismo. Sí, claro. En esta cosa tan poética, digamos, yo hablé ahorita de los positivistas lógicos. Los positivistas lógicos decían que el problema sobre hacer un pensamiento que sea oscuro es que produce también acciones oscuras, ¿no? Y buena parte de la pelea de la pelea del positivismo lógico contra estas filosofías es que finalmente ahí hay unas cosas. Y Heidegger es un ejemplo, no sé, muy malo en el sentido de malo moral, de que esta oscuridad no lo iluminó a cosas de otros, pues, ¿no? Al sufrimiento de los amigos, ¿no? No digamos en general, de una generalidad de sus amigos, ¿no? De su maestro Husserl, ¿no? Yo creo que es una cosa que debería de alertarnos. Aquí hay una cosa muy bella, a mí me cautiva esto desde que lo leí, pero también hay una cosa que puede ser terrible, ¿no?
Bueno, como, Eh, como en las ideologías, da para bien y da sí, para mal. sí, sí. Eh, bueno, el mismo, yo les contaba esto, el mismo Heidegger se hizo cada vez más encerrado y era un grupito muy encerrado de seguidores, lo tenían así casi como muy, no sé si endiosado. A los alemanes les gusta mucho esto. Estoy leyendo un Ujú. poeta que se llama, que, del tiempo de Heidegger, Stefan Georg, un poco anterior. Y esto era una secta que veía de forma como trágica, pero al mismo tiempo con estas cosas como wagnerianas, trágico, pero al mismo tiempo magnífico, las cosas que se venían en Alemania en los años 20, 30. Y lo veían no como denuncia y no, sino, bueno, esto es lo que va a pasar, esto es lo que debe de acontecer, algo así. Y esto también es muy heideggeriano. Es decir, creo que Heidegger también expresa un tiempo donde precisamente hay mucha oscuridad y bueno, creo que es una cosa muy linda en Heidegger tratar de iluminarla, pero yo creo que debemos estar como también con el oído parado sobre estas cosas, porque no... Bueno, ahorita estaba leyendo el Anticristo Ujú. y muchas cosas tienen sentido, Sí, sí, pero por supuesto, ¿no? Toda la crítica a la religión cristiana no, y el tema de la selección natural, ¿no? Que se está más bien en contra de la humanidad porque se está privilegiando al débil, pero por sí, supuesto que es una cosa loca, ¿no? sí, O sea, sí, también tiene su toque macabro el asunto. sí. Vamos a ver la sesión que viene, vamos a comenzar a ver este libro bellísimo que es La actualidad de lo bello de Gadamer. Este es un libro precioso realmente. Lo vamos a ver también en 2 sesiones. Jürgen Habermas, el gran filósofo alemán contemporáneo, vivo todavía, decía esta cosa muy linda sobre esto. Decía que Gadamer ha urbanizado la comarca heideggeriana, es decir, esto que en Heidegger es la selva, es el bosque, es esos bosques oscuros, la selva negra. Gadamer lo urbanizó y lo hizo mucho más cordial y lo hizo mucho más amable, ¿no? Vamos a ver en la actualidad de lo bello que hay temas que resuenan mucho de Heidegger, pero yo creo que no tiene este tono de esa aletheia donde yo decía que pareciera que lo oscuro es como lo más fundante, ¿no? Lo más, eh, y donde el arte, más bien Gadamer quiere ver, eh, vamos a decirlo así, como continuidades y posibilidades de expresión y posibilidades de hacer mundo, etcétera. Como un rescate, Hacer, ¿no? Un hacer rescate de las cosas. sí, y hacer un esfuerzo, esta cosa Heidegger es una hermenéutica, y la hermenéutica supone siempre la comprensión y la posibilidad del acuerdo, digámoslo así. Si ustedes ven en Heidegger está mucho esto de la ruptura, está mucho de, de, de separarlo, de distinguirlo de otras cosas, de lo auténtico y lo inauténtico. Esto no es el lenguaje de Gadamer, ¿no? El lenguaje de Gadamer es más bien el encuentro. Y vamos a ver qué cosas se encuentran en Gadamer, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta, otro comentario. Sí, Isabel, no te escucho. No, todavía no. Ay, buenas Ajá. tardes y disculpe la hora que llegué tarde, No te pero preocupes. quería preguntarle entonces, Heidegger no hizo algo, o sea, él estaría entonces un poco en contra de los museos. Si habla, o sea, me Sí, quedé como claro. esa duda, ¿no? Un poco como en Sí, contra de los museos y todo eso, y en sí. vida hizo algo para que eso se retractara, porque yo creo que, y otra cosa que también quería preguntarle era lo de su relación con el nazismo, ¿no fue solamente por una temporada, y luego él se retractó también de eso? Porque él también tuvo, él fue el maestro de Hannah Arendt, ¿no? Sí, sí, pero bueno, fue en los años 20. No fue durante durante el nazismo. Hannah Arendt se fue. Exacto, se va para Estados Unidos, pero yo creo Sí, que como usted habla de apertura, o sea, me parece que lo que habló de apertura, de garra, ocultamiento, desocultamiento y contemplar como participación, me parece que son muy valiosos claro. y muy valiosos. Claro, y que creo que son ciertamente iluminadores. A mí me parece este texto, a mí me ha cautivado siempre, pero también siempre he percibido un poco lo oscuro.
Respecto a la pregunta que me hace Isabel sobre los museos, realmente no lo sé, no sé si él hizo algo. No, le digo porque como también hay una campaña de muchos museos en tratar de volver a traer, de devolver a los países, ¿se acuerda? Que creo que hasta varios museos que han devuelto a los países piezas de Grecia o de Mesopotamia. De Egipto, cosas así. Y a lo mejor el antecedente pudiese estar ahí, en el mismo Heidegger sí, oye, no lo sé. su propuesta, no sé. No, realmente no lo sé, lo ignoro. No, sobre lo que... yo creo que no tanto en el sentido de que esos movimientos de hoy en día tienen un tinte mucho más sociopolítico, en el sentido de reivindicar la cultura y la cosa colonialista y todo esto, y creo que eso no está tan allí en Heidegger. ¿No? Sí. Ok. Sí, no, porque es, digamos, esta cosa como de... Por esa idea del templo griego, ¿no? Y a Heidegger le gusta mucho esto. Por ejemplo, el viejo puente de Heidelberg. Él habla en esta conferencia que da a los arquitectos, que se llama Construir, Habitar y Pensar. Habitar y pensar. Esa es una conferencia muy linda, léansela también. Y dice este puente que atraviesa el río, que une los dos márgenes, que une dos mundos, que por donde pasan las carretas. Tiene toda esta cosa como muy, vamos a decirlo así, asentada sobre la tierra. Él en esta conferencia habla de lo que llama la cuaternidad, que es la tierra, el cielo, los mortales y los inmortales, los celestes, vamos a decirlo así. Es decir, el habitar en el mundo supone mostrar o dar espacio a que se dé la relación de la tierra, los cielos. La tierra es esta cosa fundante, los cielos es esto que marca los tiempos, que marca los ciclos, las estrellas también, el sol, la luna. Están los inmortales, ¿sí? Que es Dios, pero también es, digamos, nuestra forma de lo trascendente, etcétera, no tiene por qué ser el Dios cristiano. Y nosotros que somos los mortales, pues, ¿no? Los que sabemos que estamos echados al mundo, que tenemos que vivir en él, que tenemos que habitarlo a él, y que somos lo que además podemos que se plantee esto. Entonces, digamos, no es tanto por lo de las culturas, Isabel, sino por hablar de una forma de existir en el mundo que tiene que ser consciente del mundo y llámese, como lo decimos aquí, de tierra y mundo, o de la cuaternidad de cielo, tierra, inmortales o divinos, inmortales. Se trata de que nuestra forma de estar en el mundo abra estas posibilidades, se asiente más bien sobre estas posibilidades, ¿no? Por eso yo decía, en Heidegger uno piensa que hay como una vuelta hacia el pasado y no, lo que hay es un intento de vivir de lo más bien parado en el mundo, vamos a decirlo así. Y aquí sobre lo bien parado, respondo, lo relaciono con tu pregunta sobre si estuvo poco tiempo realmente fue rector de la Universidad de Friburgo, designado por Hitler, pero estuvo un año. El asunto es que nunca pidió perdón, nunca dio explicaciones, nunca se retractó, un silencio ahí muy ominoso, pues un silencio escandaloso, porque además amigos de él le pidieron que di algo, explica algo. O sea, esto que pasó no es cualquier cosa. Nunca dijo nada. Pues, ¿no? Eso es un misterio, porque una persona que haya pensado así, me parece tan misterioso, algo más psicológico, algo le debe haber pasado a él. Yo también ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay una cosa inmoral ahí, muy inmoral. Porque además, bueno, y esto lo han hecho, hay un texto famoso de Víctor Faría que se llama La filosofía, ¿cómo es? Heidegger y el nazismo. Que este no es el mejor texto, pero lo mostró, porque un poco lo que dice Faría ahí es que no es que Heidegger tuvo una posición nazi e hizo filosofía, no, es que la filosofía tiene cosas muy oscuras, y bueno, Víctor Faría muestra un poco esto, pues la angustia, la nada, yo decía que el ser para la muerte no debe leerse, pero Hannah Arendt se lo señala en la condición humana de forma clara. Usted dice el ser para la muerte y yo soy ser para la vida y creo no en el ser para la muerte, sino en el nacimiento, ¿no? En
en esta cosa femenina, además de dar vida y no ser para la muerte. Es una cosa que efectivamente suena horrible, ¿no? El Horrible. mismo concepto de tierra que me encantó cuando lo conocí. O sea, es uno de los conceptos que me llamó más la atención de buena manera cuando mi primer acercamiento. Pero después viendo eso, a lo mejor, y entendiendo un poco lo que él quería decir con eso, también también se le puede ver su lado oscuro, precisamente la parte del nazismo, como es la tierra, esto está aquí, tiene un significado y es aquí, y como lo que pertenece aquí, entonces ahí sería esta tierra, esto soy yo, esto es mi tierra, tu tierra es otra, vete para allá. Así ¿no? es, Quizás eso es lo sí. que se ve que a lo mejor... Pero también Claudine, el mundo, porque la idea del mundo, este es nuestro mundo, el mundo es hermano. Eso me gustó mucho, esa tensión entre tierra y el mundo. Los alemanes inventaron esta cosa que se llama, ¿cómo es? Geopolítica, porque decían ellos, los alemanes necesitamos un espacio propio, ¿no? Y tenemos que hacernos, y nos vamos a hacer con nuestro espacio propio, que es el espacio de lo alemán. No importa dónde esté eso. En Rusia había una ciudad alemana, en Checoslovaquia una parte alemana, eso va a ser nuestro. Polonia también era buena parte, había sido de Prusia, y entonces eso vamos a reconstituirlo. Todo el mundo, al final ellos querían todo el mundo. Claro, no, al final los otros éramos esclavos, y íbamos a ser esclavos, y mano de obra. No, es que también como en esta cosa muy del vacío y la nada, y toda esa búsqueda y esa inquietud, por decirlo, sí es muy oscura, no solo por un tema como de no poder ver lo que hay allí, sino también porque si hay un vacío puede ser llenado, ¿no? Y con qué se llena ese vacío, y sobre todo Heidegger, que le gusta hablar tanto en términos tan grandilocuentes, digamos, esa grandilocuencia abre la puerta a que él pueda ser tal cual nazi o pueda ser, qué sé yo, ecologista, ecologista. O sea, en verdad es un vacío que puede ser llenado con muchas lecturas, ¿no? Entonces no es sorprendente tampoco, o sea, dentro de lo que él plantea, es posible, aunque sea horrible, es posible que el nazismo sea lógicamente alineado, ¿no? Con lo que le está diciendo. Sí. Bueno, esto es en este texto, que además es un texto muy bello, pero tiene esta crítica a la técnica que es muy reaccionaria, ¿no? Digamos, la técnica, todos sabemos, y que hay que tener cuidado con ella, y hay que tenerla con pinzas, pero esta lectura además metafísica, o de la hondura de donde viene es un poco apocalíptica, pues, ¿no? Sí, me encantó por eso la comparación que hiciste con Apocalypse Now, y bueno, el corazón de las tinieblas en general, que viene de allí. Es muy, o sea, es un puente muy, no voy a decir evidente, pero sí es un puente muy elocuente. Sí. Bueno, de todas formas, échenle una leída al texto, y conversamos alguna cosa que quieran retomar un poco la sesión que viene, y tengan en la mira entonces el texto de... No lo tienen, ¿verdad? Yo lo voy a subir, el texto de... Yo te di ya permiso, creo, para compartir cosas en el Padlet, Luis, pero es que Luis me mandó un texto y yo lo vi, fue ayer, porque es que como me lo mandaste a mi correo personal y yo estoy revisando el de la sala nada más, porque estamos en caos de fin de año, no lo vi. Bueno, nada, yo termino, sube ese, y yo termino de arreglar un poco darle un poco más de que trabajamos hoy, que es una continuación, lo estoy haciendo como un palimpsesto ahí. Y bueno, y subo el texto ese es un librito pequeño, vamos a verlo lo mejor posible, ¿no? El texto ese de Gadamer, que es muy lindo, ¿no? Y es otra cosa. Pasamos a la luz. Sí. Además una luz muy suave, muy tersa, tampoco es una luz que un poco usted que tengo yo aquí, que me encandila, sino una luz. Exacto. Vale, un placer estar con ustedes. Igual, profesor. Gracias, profe. Gracias, profesor. Muy bien. Gracias, profesor. Buenas tardes. Feliz noche a todos. Igual.